Entonces, quiero pedirle que me acompañe para que hagamos juntos una oración. Vamos a pedirle al Señor que Él nos hable. ¿Usted necesita que Dios le hable? Amén, yo también. Pero algo importante que quiero decirle a manera de consejo, ahora que vamos a orar, que le pidamos al Señor no solamente que nos hable, sino también que abra nuestro entendimiento. Porque la Biblia nos deja ver en aquella parábola del sembrador, sobre todo cuando el Señor Jesús la explica, Él dice que una parte de la semilla cayó junto al camino y las aves vinieron, la comieron y la semilla se perdió. Y menciona otros terrenos, pero cuando Él explica esa parábola, Él dice que la semilla que cae junto al camino representa a la gente que oye la palabra, pero no la entiende. Y al no entenderla, el enemigo roba lo que le había sido sembrado en su corazón. Pero por el contrario, cuando Él explica que hay una buena tierra, que es de ahí cae la semilla y da fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Cuando Él explica la parábola, Él dice, la buena tierra representa a aquellos que oyen la palabra y la entienden, que como consecuencia de entender, dan fruto. Entonces, note usted la importancia de entender. Si no se entiende, el enemigo roba lo que había sido sembrado. Es decir, esta gente oyó, pero no entendió. Y entonces el enemigo robó lo que les había sido sembrado. Por el contrario, la buena tierra, oyeron, pero ellos sí entendieron. Y como consecuencia, dieron fruto. Entonces, quiero invitarle, animarle a que me acompañe en esta oración para que podamos pedirle al Señor. Permiso. Amén. Sí. Mira, 3 micrófonos ahora. ¿O qué pasa? Este no está funcionando. Ok. Entonces, quiero invitarle para que me acompañe y que oremos juntos, pidiéndole al Señor ciertamente que Él nos hable, pero que también Él abra nuestro entendimiento para que podamos ser esa buena tierra que da fruto para el Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Gracias por habernos traído con bien hasta este lugar. Gracias porque sin lugar a dudas hay bendiciones hermosas, extraordinarias que tú ya tienes preparadas para este pueblo, Señor. Y te agradecemos porque nos permitiste hoy reunirnos ciertamente para alabarte, para adorarte, para deleitarnos en tu presencia, pero también, Señor, para poder ser enseñados por ti, por la unción de tu Santo Espíritu, y que nosotros hoy, Señor, al presentarnos delante de tu presencia, te rogamos que tú nos hables, Señor. Pero te pedimos que nos hables no solamente como queriendo acumular un conocimiento en nuestra mente, sino queremos, Señor, escuchar tu palabra, esa palabra rema que trae vida al corazón del hombre, pero también te rogamos que abras nuestro entendimiento para que nosotros podamos, Señor, dar fruto, ese fruto que tú esperas de nosotros y por el cual hoy estás enviando esta palabra a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Puede tomar su lugar. Mis hermanos de alabanza también pueden tomar su lugar. Y bueno, quisiera platicar con usted un poquitito. No sé si tenemos la presentación ya en pantalla. Esa es ya la diapositiva. Ok, perfecto. Bueno, como usted puede ver, tenemos la imagen del año del deleite, año 2026, que sin lugar a dudas, creo yo, es una palabra que el Señor trae a nuestro corazón. No es un eslogan publicitario, sino es verdaderamente una palabra que tiene la connotación primeramente de una profecía que nos anuncia lo que Dios trae para nosotros a partir de este año, pero también, creo yo, tiene la connotación de un mandamiento apostólico.
Es decir, es como una especie de mandamiento, de ordenanza, como que nos dijeran, esto es lo que te corresponde este año. Entonces, yo quisiera, por favor, si pasamos a la primera diapositiva, quisiera empezar leyendo estos versículos. En el libro de los Salmos, capítulo 37, versículos 3 y 4. Yo estoy poniendo acá la versión de la Biblia, Reina Valera 1960. Porque si usted nota acá, leemos juntos, dice, confía en el Señor y haz el bien. Es decir, esta frase tiene como una instrucción, una especie de mandamiento, una especie de comando que nos dicen a nosotros qué nos corresponde hacer, que es primeramente confiar en el Señor y en segundo lugar, hacer el bien. Si nosotros cumplimos con esa ordenanza, con ese mandamiento, hay consecuencias positivas, desde luego, ¿verdad? La consecuencia es, si confías en el Señor y haces el bien, número 1, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Claro, si usted lo estudia más detenidamente, sabrá que apacentar se le llama a la función que realiza un pastor con respecto a sus ovejas, velar porque estén alimentadas, nutridas, que tengan todo lo necesario. Eso es apacentar. Entonces, como quien dice, si tú confías en el Señor y haces el bien, entonces vas a habitar en la tierra, pero también vas a estar apacentado de la verdad. Luego dice, y aquí es donde quiero hacer el link con lo que estábamos hablando, porque entonces aquí entra el tema del deleite. Deleítate, otra vez, esta es una especie de instrucción, una especie de mandamiento, deleítate a sí mismo en Jehová, y si haces eso, vienen otras consecuencias. La consecuencia es que Él te concederá las peticiones de tu corazón. A veces, por ejemplo, una persona podría cuestionar, preguntar y decir, pero ¿por qué? Si yo le pido al Señor, ¿por qué Él no me responde? O tal vez si me responde no es lo que yo deseaba en mi corazón. Yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado, pero tal vez uno le pide algo al Señor y en primer lugar a veces no hay respuesta. Y en otras ocasiones, cuando hay una respuesta, no es lo que nosotros queríamos. Mire, le voy a poner un ejemplo, por favor, le ruego de antemano que me escuche con oídos circuncidados, pero le voy a poner un ejemplo con el personaje más extraordinario que jamás haya estado sobre la tierra, el Señor Jesús. Usted conoce la historia, Él toma la cena de la Pascua con sus discípulos. Después de que tomaron la cena, dice la Biblia que salen hacia el monte de los olivos y entonces Él se aparta. Toma a 3 de sus discípulos que eran su círculo de mayor confianza, Pedro, Juan y Jacobo, los lleva aparte y le dice, oren y velen conmigo porque mi alma está en angustia. Y entonces Él se aparta a cierta distancia y dice la Biblia, cayendo de rodillas, es decir, Él no se arrodilló, así como tal vez nosotros lo haríamos, despacito, con cuidado, para, sobre todo ya a esta edad que a uno le truenan las rodillas a cada rato, ¿verdad? Entonces, pero dice Él, cayendo de rodillas, es decir, él imagínese la angustia que Él estaba viviendo, y entonces Él empieza a orar, y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como diciendo, mira, Padre, en otras palabras, por eso le decía, por favor, escúcheme con una mente abierta, no con una mente prejuiciosa, pero en otras palabras, Él lo que le estaba diciendo es, mira, Padre, yo quisiera, si fuera posible, que hubiera otra forma de salvar a la humanidad. Que no sea necesario que yo tenga que ser torturado por los soldados romanos, luego morir, ser inmolado en esa cruz para salvar a la humanidad. Pero esa es mi voluntad. Pero que no se haga entonces la mía, sino la tuya. Y usted sabe,
el Señor no le concedió esa petición. Entonces, si al Señor Jesús, que fue perfecto, que era el Hijo de Dios, que Él mismo dijo, yo sé que siempre me oyes porque siempre hago tu voluntad, lo dijo antes de resucitar a Lázaro, si al Señor Jesús hubo por lo menos esa oración que el Padre no le respondió, seguramente a usted y a mí en algunas ocasiones hay peticiones que el Padre o no nos las responde, o cuando nos las responde, no es lo que nosotros esperábamos. Sin embargo, la clave podría estar en este versículo. Si tú te deleitas en Él, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero si no te deleitas, desafortunadamente la respuesta es automática, ¿verdad? Él no te va a conceder las peticiones de tu corazón. Entonces, creo yo que ese tema del deleite es algo bastante generalizado, lo que yo le estoy diciendo. Tendríamos que profundizar un poquitito más. Pero yo quiero, antes de considerar, o mejor dicho, en vez de considerar esto, quisiera realmente centrarme en el versículo 3, porque allí me resaltó una frasecita. Y es en lo primero que leímos: confía en Jehová y haz el bien. Entonces, esto de hacer el bien es algo que tendríamos que explicar, porque esto es algo muy relativo, muy subjetivo. Porque lo que para alguien puede ser bueno, puede ser que para otro no sea bueno. A ver, por ejemplo, hagamos un ejercicio. Si yo le digo a usted, bueno, mire hermano, acá dice confía en el Señor y haz el bien. ¿Qué entiende usted por hacer el bien? ¿Qué tendría que hacer usted para decir, bueno, yo estoy haciendo el bien? Leer la palabra, ayudar a alguien. Claro, yo sé, y gracias hermanos, gracias por responder, gracias por participar y ayudarme con esto, pero lo que quiero hacerle ver es que es difícil definirlo. No tenemos un parámetro general, es decir, esto es lo bueno y esto es lo malo, porque insisto, para lo que para algunos es bueno, puede ser que para otros no. Permítame ponerle ejemplos bíblicos, porque no quiero basarme en lo que yo opine, sino lo que la Biblia dice. Mire, el apóstol Pablo le escribe a los Romanos. Capítulo 14, usted lo puede leer, y él en ese momento específicamente empieza a abordar un tema un tanto polémico, y son las comidas. Porque entonces él dice, reciban al que es débil en la fe, pero no para contender acerca de sus convicciones. Y empieza el apóstol Pablo y dice, porque para alguno no tiene nada de malo comer carne. Bueno, sobre todo aquí en Argentina, qué bendición que no sea malo comer carne, ¿verdad? Le digo yo a los pastores que yo cuando vengo a Argentina asumo la dieta de Elías, ¿verdad? Que comía pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde. Gracias a Dios, pues no es que me la traiga un cuervo, pero por lo menos uso la dieta de Elías. Pero entonces viene el apóstol Pablo y dice, alguno considera que no es pecado comer carne, pero hay otro que sí, y solo come legumbres. Y entonces él empieza a decir, por ejemplo, el que tiene la libertad de comer carne, no menosprecie al que no la come. Y el que no la come, tampoco juzgue al que sí la come. Cada quien haga según la convicción que tiene. Pero entonces aquí yo le pongo ese ejemplo bíblico, ¿verdad? Lo que para uno no era malo, para otro sí era malo. Y llega el punto incluso en que el apóstol Pablo dice, porque si tu libertad de comer carne le es motivo de tropezar, de caer al que es débil en la fe, ya no andas conforme al amor. Y no vaya a ser que por tu libertad se pierda alguien por quien Cristo murió. Y entonces el apóstol Pablo llega a una convicción que desde luego yo sé que él no lo dijo de una manera exagerada, sino él era sincero en lo que decía. Y dice, de tal manera que si para un hermano
verme a mí comer carne le es motivo de tropiezo, yo no volveré a comer carne jamás. Insisto, gracias a Dios que para nosotros no es motivo de tropiezo comer carne, ¿verdad? Pero mire hasta dónde llega la enseñanza que el apóstol Pablo está dando. Ahora, déjeme ponerle ahora un ejemplo. Padre Santo, por favor, ayúdame, porque mi objetivo no es sembrar confusión, no es causar una discordia acá, de ninguna manera. Mi objetivo es edificarle, ministrarle la palabra. Pero pongamos una pregunta acá. A ver, le pregunto. ¿Es bueno tomar vino o es malo? Es bueno. ¿Todos están de acuerdo? Bueno, aquí ya alguien dijo con cierta medida. Pero ¿cuál es la medida? Depende de cada uno. Entonces, si usted se da cuenta, no es tan fácil definir qué es bueno y qué es malo. Mire, le voy a poner otro ejemplo. Aunque usted y yo hablamos el mismo idioma, español, castellano, como le quiera llamar, por ejemplo, cuando yo tengo el honroso privilegio de venir a predicar a estas latitudes, yo le ruego al Señor que ponga doble guarda en mi boca. Porque aunque hablamos el mismo idioma, en mi país usamos algunas expresiones que para nosotros son buenas, pero para ustedes son malas. Y yo le podría contar testimonios de hermanos que han venido acá y han dicho unas cosas que la gente se escandaliza cuando los oyen. Dicen qué maleducados son los centroamericanos, ¿verdad? Pero para lo que para ustedes es malo, para nosotros no es malo. Y de igual manera, ustedes a veces dicen algunas cositas que para ustedes no son malas, pero para nosotros, oh, Dios mío, ¿verdad? Entonces es muy difícil definir qué es hacer lo bueno. Porque ahí dice, confía en Jehová y haz el bien. Pero ¿qué es hacer el bien? Bueno, tal vez no vamos a lograr definir eso y honestamente tampoco es mi objetivo definir qué es lo bueno, sino solamente quiero resaltar eso, que hay una instrucción de confiar en el Señor y hacer el bien, para que primeramente podamos habitar en la tierra y poder ser apacentados por la verdad, pero para que como consecuencia también venga un deleite. Entonces ahora deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero repito, aunque son varias cosas que vemos acá, lo que yo quiero resaltar es, haz el bien. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, yo le puse por título a este tema así, haz el bien. Pero entonces, vuelvo al punto, no es tan fácil definirlo, pero pasemos al siguiente versículo, por favor, y mire lo que dice ahora el libro de Isaías, capítulo 1 y versículos 16 y 17. Tal vez mientras usted, no sé si usted está tomando notas o si lo busca en su propia Biblia, pero déjeme hacerle un breve resumen de lo que habla el libro de Isaías. Por ejemplo, el libro del profeta Isaías nos deja ver, empieza diciendo, visión que tuvo el profeta Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y Jerusalén, es decir, el pueblo judío, en otras palabras, para resumirlo. En los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y empieza el libro con una especie de queja de parte de Dios. Porque entonces el Señor está llamando prácticamente como testigos a los cielos y a la tierra, y Él dice en el versículo 2, oíd cielos y escucha tierra, porque habla Jehová. Hijos crié y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Es decir, yo veo al Señor en ese momento como dolido, como apesadumbrado, al ver que Él dio todo por aquel pueblo, pero ellos se rebelaron contra Él. Y Él empieza a describir una serie de cosas
terribles, hermano, terribles, al punto incluso que los compara con Sodoma y Gomorra. Y entonces llega el punto también, unos versículos antes de esto, cuando él les dice, miren, ya estoy harto de sus sacrificios. Mi alma los aborrece, estoy cansado de sus celebraciones de lunas nuevas, porque, en otras palabras, porque ustedes actúan como que si verdaderamente buscaran al Señor, pero cuando salen de aquí, hacen otra cosa completamente. Y entonces viene el Señor y llega al versículo 16 y entonces dice, lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos, cesad de hacer el mal y aprended a hacer el bien. Buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Ok, pero yo quiero detenerme, no voy a enfocarme en los demás aspectos que menciona acá, pero quiero detenerme en la parte final del versículo 16, en donde dice, cesad de hacer el mal, y la parte inicial del verso 17, aprended a hacer el bien. Entonces, eso quiere decir que hacer el bien hay que aprenderlo. Porque así como acá hicimos un ejercicio poniendo ejemplos de que a veces no sabemos realmente qué es lo bueno y qué es lo malo, entonces hay que aprenderlo. Hay que aprender a hacer el bien. Por supuesto, los parámetros siempre nos los va a poner la Escritura, pero vuelvo al punto, aún en aspectos bíblicos, aún en cuestiones teológicas, lo que para uno es bueno puede ser que para el otro no sea bueno. Entonces, necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe para que nosotros aprendamos verdaderamente lo que es bueno según el corazón del Señor y no según lo que yo considero que es bueno. Pero entonces, principalmente lo que quiero resaltar aquí es que hay que aprenderlo. Ahora, mire, hermano, para aprender, lo primero que se necesita es humildad. Porque si yo quiero aprender, estoy reconociendo que no sé algo, que soy ignorante. Y eso requiere humildad. Mire, a tal punto que el Señor nos lleva a situaciones en donde nos deja ver que aún las cosas pequeñas nos pueden enseñar. Ejemplo. Dice la Biblia, mira a la hormiga, oh perezoso, dice la Biblia. Observa lo que hace y aprende de ella. Entonces, mire, yo no sé si usted había considerado esto, pero perdón, no le estoy diciendo perezoso a nadie, ¿ok? Pero yo no sé si usted había considerado que una hormiga nos puede enseñar. Bueno, hablábamos con los pastores cuando veníamos de camino. La Biblia dice que la hormiga atesora su alimento, recoge su alimento en el verano para que cuando llegue el invierno no le haga falta nada. Es previsión. Dígame si no aventaja a muchas personas la hormiga con eso, ¿verdad? Porque hay personas que no son previsoras. Bueno, todos creo que en algún momento hay cosas que nos toman por sorpresa porque tal vez no nos tomamos el tiempo para planificar, para prevenir, etc. Pero entonces aquí lo que yo quiero hacerle ver es que para poder aprender, lo primero que necesitamos es reconocer que no sabemos y que alguien nos tiene que enseñar. Entonces, si hablamos de aprender a hacer el bien, tenemos que reconocer entonces que no sabemos qué es hacer el bien, no sabemos cómo hacer el bien. Y entonces tenemos que aprender, repito, desde luego los parámetros los pone la Escritura,
Los parámetros los pone Dios y el Espíritu Santo, que nos va a ir enseñando, a veces directamente, a veces por medio de otra persona, a veces por medio de situaciones, si usted quiere, fortuitas, o incluso a veces hasta por medio de cosas pequeñitas como las hormigas. La Biblia dice, si quiere, déjeme buscar ese versículo, a ver si lo encontramos acá. Bueno, sí, yo creo que sí lo voy a encontrar, gracias a Dios, pero solo déjeme buscarlo para poder leerle completamente lo que dice. Libro de Proverbios, sí. Aquí se menciona esto. Perdón, ¿se puede salir un momentito de la presentación y proyectar la aplicación de Biblia acá? Sí, ok, gracias. Entonces, por favor, si podemos poner la Biblia, busquemos Proverbios capítulo 30, versículo 24, por favor. Perdón, aquí hay 2 vasitos, no sé cuál es para mí. Cualquiera de los 2. Bueno, gracias. Con permiso, mientras mi hermano me hace el favor de proyectar la Biblia y voy a tomar un poquitito de agua. Y aquí, por ejemplo, está algo de lo que mencionábamos. Cuando usted lo vea aquí en la pantalla, va a ver que ya habíamos mencionado esto. Pero dice, mientras mi hermano lo busca, voy a avanzar con la lectura. Si usted tiene su Biblia allí, por favor, le ruego que lo busque y lo pongamos. Bueno, ya está acá, mi hermano. Entonces, vamos a, podemos ponerla como pantalla completa, por favor. Proverbios capítulo 30, versículo 24. Voy a empezar a leer acá. Dice, 4 cosas son pequeñas en la tierra, pero son sumamente sabias. Número 1, que aparece en el versículo 25, las hormigas. Pueblo sin fuerza que preparan su alimento en el verano. Es lo que yo le decía, ¿verdad? Pueblo, dice acá, son pequeñitas, no tienen cerebros, tienen antenas, pero son sabias, son previsoras. Ok, versículo 26, los tejones. Pueblo sin poder, otras versiones dicen los conejos, pero que hacen su casa en la peña, en la roca. Y usted sabe que la Biblia dice que la roca es Cristo. Amén. Las langostas, esto es impresionante, las langostas que no tienen rey, pero todas salen en escuadrones. Es decir, ellas no dependen de que alguien les esté diciendo qué hacer, ellas lo hacen por naturaleza. Y finalmente, algunas versiones dicen acá el lagarto, otras versiones dicen la araña, no sé por qué, porque no hay mayor similitud entre un lagarto y una araña, ¿verdad? Pero dice que se puede agarrar con las manos, pero que su habitación está en los palacios de los reyes. Mire el lugar que escoge pongamos araña, porque así me parece que dicen algunas versiones, ¿verdad? La araña o las arañas, que para vivir lo que escoge es un palacio. No viven en cualquier lugar, ¿verdad? Entonces, son 4 cosas pequeñitas, pero que son sumamente sabias. Entonces nosotros tenemos que reconocer que necesitamos aprender. Si de aquí nos dice que aprendamos a hacer el bien, lo primero es que aprendamos nosotros, que reconozcamos. Gracias, hermano. Leamos acá, agradeciendo a mi hermano por el esfuerzo, para que usted lo vea también. 4 cosas son pequeñas en la tierra, pero son sumamente sabias. Las hormigas, pueblo sin fuerza, que preparan su alimento en el verano. Los tejones, pueblo sin poder, que hace su casa en la peña o en la roca. Las langostas, que no tienen rey, pero todas salen en escuadrones. Y el lagarto. Podemos seleccionar el versículo 28 y veámoslo en la versión Reina Valera, por favor. Solo para ver cómo dice. Ahí está, mire, dice la araña. Porque si el lagarto como que no muchito me cierra, ¿verdad? Pero, ok. La araña que la atrapas con la mano, pero está en los palacios del rey. Ahí vive. De pronto una lagartija, ¿verdad? Algo chiquitita, ¿verdad? Bueno, entonces,
Perdón, hermano, por todo el esfuerzo. ¿Podemos volver a la presentación ahora, por favor? Y entonces, lo que yo quiero resaltarle acá es que primero tenemos que aprender a hacer el bien. Si lo que queremos es deleitarnos en el Señor, si lo que queremos es habitar en la tierra, ser apacentados por la verdad, que el Señor conceda las peticiones de nuestro corazón, hay que confiar en Él primeramente y hacer el bien. ¿Cómo vamos a hacer el bien? Tenemos que aprender. Gracias, hermano. Dejemos ahí. Ahora mire este otro versículo. Santiago capítulo 4, versículo 17. Esta abreviatura quiere decir Biblia de Navarra. Es una versión española, está traducida en español, así como hablan los españoles, así medio raro, pero esa es la Biblia de Navarra. Entonces mire lo que dice Santiago. Por tanto, el que sabe hacer el bien, es decir, aprendió. Isaías 1:17 nos dice, aprended a hacer el bien. Ok, aquí tenemos a alguien que ya aprendió. El que sabe hacer el bien, pero no lo hace, comete pecado. Esto lo podríamos ver desde diferentes ángulos. Por lo menos, déjeme planteárselo de la siguiente manera. Puede ser alguien que aprendió lo que es bueno, pero no lo hace, y eso precisamente se lo cuentan como un pecado. Pongamos ejemplos. Alguien que sabe que orar es bueno, por ejemplo, pero no ora, se lo cuentan como pecado. Es decir, de poco le sirvió haber aprendido. Si al final de cuentas no lo lleva a la práctica, se lo van a tomar como un pecado. Pero también lo podríamos considerar desde otro ángulo. Y es el hecho que alguien sabe hacer lo bueno, pero al no hacerlo, da lugar a que después él vaya y cometa un pecado. El ejemplo tal vez para mí, vuelvo al ejemplo del Señor Jesús cuando está en el huerto de Getsemaní y le dice a sus discípulos, orad y velad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, como quien dice, mire, si ustedes oran y velan, ustedes ahora saben que eso es bueno. Y yo les estoy diciendo que lo hagan. Pero si no lo hacen, ustedes pueden entrar en una tentación y eso los va a conducir a cometer pecado. Entonces, a mí me llama mucho la atención esto, porque insisto en esto. Esta persona se deja ver que aprendió. Dedicó el tiempo para aprender, fue humilde, reconoció que no sabía, reconoció que tenía que aprender de otras personas o de otros elementos, pero desafortunadamente no hizo lo que tenía que hacer. Y eso le puede ser motivo de tropiezo a él. Entonces, llevamos dos cosas hasta ahorita. Número uno, hay que aprender. Pero si ya aprendimos, ahora hay que ponerlo por obra. Hay que llevar a la práctica aquello que aprendimos que es bueno. Amén. ¿Me voy dando a entender? Amén. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Y aquí creo que sí me voy a detener un poquitito. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Entonces aquí ya esto toma otro sentido, porque esto puede ser que nos está hablando de alguien que aprendió a hacer el bien. Además de aprender, lo puso por obra, pero en algún momento podría cansarse de hacer el bien. Mire, si me permite, ay hermano, me da pena porque no quisiera ponerte en apuros nuevamente, pero si pudiéramos salirnos un momentito de la presentación. Ahora estuvo más rápido, gracias. Busquemos ese pasaje donde estábamos, por favor, Segunda Tesalonicenses capítulo 3, y vamos a leer unos versículos antes para que
para que entendamos el contexto. Bueno, tal vez si leemos desde el versículo 6, por favor. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Mire cómo el título que pone la Biblia acá, advertencia contra la ociosidad. Y entonces dice el apóstol Pablo, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Ahora, vuelvo al punto. ¿Qué es andar desordenadamente? Perdón, antes de que sigamos leyendo los siguientes versículos. ¿Usted cómo se imagina a alguien que anda desordenadamente? Bueno, que aquí en la iglesia es una cosa y afuera es otra, dice mi hermana. Buen punto, me parece que sí. ¿Alguien más tiene alguna opinión que nos pueda enseñar a todos? El punto de vista de cada uno puede variar. Claro. Para uno desordenado. Claro, claro, como el ejemplo anterior. Ok, pero entonces sigamos leyendo. Gracias, hermano, muy amable. Sigamos leyendo porque aquí el mismo apóstol Pablo nos explica qué es andar desordenadamente. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, dice el apóstol Pablo. Como que dice, miren, el ejemplo, el parámetro somos nosotros. Perdón, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Yo guardo mis distancias ahí, pero es como que él dijera, miren, nosotros, los ministros que el Señor levantó para predicarles el evangelio, nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes. Entonces ustedes sigan nuestro ejemplo y que no haya alguien que ande desordenadamente. Entonces dice el versículo 8, ni comimos de balde el pan de nadie. Esta expresión comer de balde es como decir comer gratuitamente, ¿verdad? Es decir, no nos aprovechamos de nadie para llenar nuestras necesidades. Sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de nosotros. En otras palabras, es como decir, en otro contexto, en algunas epístolas, el apóstol Pablo deja ver claramente que un ministro que es llamado por Dios para servir en el altar, para vivir, para predicar el evangelio, tiene derecho de parte de Dios a vivir del evangelio. Él lo dice. Dice, el que trabaja para el evangelio, que viva del evangelio. Y pone ejemplos como decir, ¿quién si tiene ganado no bebe de la leche del ganado? ¿O quién jamás fue soldado a sus propias expensas? Como que dice, él es soldado y él mismo tiene que comprar su escopeta, él mismo tiene que comprar sus municiones. No, si él es un soldado que está al servicio de un pueblo, de un ejército, el ejército mismo es quien le suple lo que él necesita para cumplir aquella función. Entonces es como que él dijera, de la misma manera, un ministro que es llamado por el Señor para predicar el evangelio, tiene derecho a vivir del evangelio. Sin embargo, para no ser gravosos, para no ser motivo de carga a nadie, día y noche trabajamos nosotros, porque les estábamos dando un ejemplo, desde el apóstol Pablo. Versículo 9. Aquí está, mire, no porque no tuviésemos derecho. Es decir, teníamos derecho a que la iglesia pues proveyera para nosotros, supliera todas nuestras necesidades, pero a pesar de que teníamos ese derecho, nosotros mismos quisimos darles un ejemplo a ustedes para imitar. En otras palabras, andar desordenadamente es andar ocioso. Por lo menos en este contexto, ¿verdad? Habrá otros conceptos que la Biblia nos deja ver, pero en este momento lo que él dice es, alguien que anda desordenadamente es alguien ocioso. Es alguien que no le gusta trabajar. Algo así como Don Ramón del Chavo del Ocho, ¿verdad? Ok, entonces dice, versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma.
Pero no dice si alguno no trabaja, porque puede ser que alguien no trabaja porque tiene alguna discapacidad o no trabaja porque no consigue trabajo, pero está buscando, ¿verdad? O sea, se está esforzando, ¿verdad? Pero el que no quiere, no es que no puede, es que no quiere. Ese anda desordenadamente. Entonces la ordenanza, el mandamiento es, si no quiere trabajar, que tampoco coma. Pero sigamos. Porque oímos que algunos de entre vosotros, los tesalonicenses, ¿verdad? No es nada aquí personal con nadie, ¿verdad? O sea que oímos que entre los tesalonicenses hay algunos que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Mire, usted sabe que siempre hay gente así, ¿verdad? Que nunca se ocupa de nada, pero sabe la vida de todo el mundo. Entonces, eso es andar desordenadamente. Y entonces dice el apóstol Pablo, verso 12, ya vamos llegando al punto que estamos tratando, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, es decir, los que no andáis desordenadamente, los que sí están trabajando, los que sí hacen un esfuerzo cada día, los que con amor, con esfuerzo todo el tiempo están haciendo lo que les corresponde, no se cansen de hacer el bien. Es decir, yo me atrevo a pensar, esto si usted quiere ya es imaginación mía, pero yo me imagino que algunos de los hermanos de la iglesia de Tesalónica, al ver que había otros que no trabajaban, que andaban metiéndose en todo y aparentemente todo les iba bien, como que eso los desanimó. Decir, bueno, y entonces, ¿para qué me esfuerzo yo también? Si este que anda desordenadamente siempre le va bien todo, entonces, ¿para qué voy a seguir haciendo yo lo que es bueno? Entonces el apóstol Pablo dice, no se canse de hacer el bien. Entonces, déjeme ir haciendo un resumen de lo que vamos hablando. Número 1, hay que aprender a hacer el bien. Pero si ya aprendimos, ahora hay que hacerlo, hay que ponerlo por obra. Porque el que sabe hacer el bien, pero no lo hace, comete pecado. Entonces, hay que aprender. Cuando aprendimos, hay que hacer el bien. Pero ahora que ya lo hacemos, no hay que cansarnos de hacerlo. Hay que seguir haciéndolo. Aun cuando veamos a nuestro alrededor gente que no lo hace. Ahora, leamos la siguiente diapositiva que va relacionado. Ay, perdón, ¿verdad? Ah, sí, está fácil ahora, ¿verdad? Mire esto, es similar a lo que dicen Tesalonicenses. Gálatas capítulo 6, versículo 9 y 10. Y no nos cansemos de hacer el bien. Porque, o pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Perdón, paro un momentito y pregunto, ¿y si nos cansamos? No segaremos. Así de sencillo, ¿verdad? Pero dice el versículo 10 todavía, así que hagamos el bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Entonces, lo que yo quiero resaltar es que en el caso de los tesalonicenses, el apóstol Pablo solo les dice, no se cansen de hacer el bien. Pero a los gálatas ya les da una explicación. No se cansen de hacer el bien, porque si no se cansan, a su debido tiempo, van a cegar, van a cosechar. En otras palabras, tarde o temprano, Dios que ve todo lo que ustedes hacen, entonces Dios les va a dar la recompensa. No se desanimen cuando vean gente desocupada, no se desanimen cuando vean gente que solo le gusta estar metida en otras cosas, metiéndose en la vida de otras personas. Déjenlos a ellos.
Ustedes no se cansen. Si ya aprendieron, si ya pusieron por obra lo que aprendieron, ahora no se cansen. Porque entonces, mire, yo lo que veo acá es que aquí no está hablando necesariamente de un cansancio físico. Aquí está hablando de un cansancio emocional. Cuando alguien, y aquí otra cosa, aquí quiero resaltar el aspecto de la cosecha, de la siega. Porque tal vez alguien podría cansarse, no necesariamente porque vea un ocioso, sino porque está haciendo lo bueno y haciendo lo bueno y haciendo lo bueno y nunca, aparentemente, recibe la cosecha de aquello bueno que está haciendo. Sin embargo, lo que el Señor dice acá por medio del apóstol Pablo es, si nosotros hacemos el bien, si no nos cansamos de hacer el bien, a su tiempo vamos a cosechar. No a nuestro tiempo, al tiempo de Él. Entonces, esta es una invitación, una exhortación para que si usted ha venido haciendo lo bueno, y usted sabe que es bueno, porque usted aprendió lo que es hacer el bien según la palabra de Dios, lo ha puesto en práctica, no ha hecho caso de las personas ociosas, usted sigue trabajando, pero en algún momento siente que no ha recibido la cosecha que necesita recibir. De parte del Señor, me atrevo a decirle, no se canse. Siga haciendo el bien, porque a su tiempo va a cosechar. Y esto lo podríamos ver no solamente desde el punto de vista de un trabajo secular, no solamente desde el punto de vista de las cosas tal vez que hacemos fuera de la iglesia, sino que yo incluso le podría decir esto en relación a las cosas que hacemos en la iglesia. El servicio que usted le presta al Señor, o mejor dicho, que le da, que le ofrenda al Señor, el servicio en algún momento, alguien podría cansarse si considera que no ha recibido la cosecha que espera. Sin embargo, la exhortación es, no te canses, porque si no nos cansamos, cegaremos. Ahora miren lo que dice acá, el versículo 10, así que entonces hagamos el bien a todos, según tengamos la oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Ahora, quiero llamar su atención a otro aspecto acá, porque dice, haz el bien a todos, sean cristianos o no sean cristianos, sean buenas personas o no sean buenas personas, no te canses de hacer el bien, pero sobre todo, hazle el bien a los que son de la familia de la fe, a los hermanos, a los que tienen tu mismo sentir, a los que buscan lo mismo que tú buscas. No te canses de hacer el bien. Ahora, pregunto, me detengo aquí y le pregunto, ¿por qué cree usted entonces que alguien podría cansarse de hacer el bien? Mientras usted piensa, permítame buscar otro versículo acá que no lo puse acá en la presentación, pero quiero mostrárselo acá. ¿Por qué cree usted que alguien podría cansarse de hacer el bien? Gracias, hermana. Efectivamente, estoy buscando este versículo, solo permítame un segundito a ver si me recuerdo dónde está. Creo que es este. No. Pero sí, yo creo que lo que dice mi hermana es cierto, que a veces nosotros estamos haciéndole el bien a alguien y tal vez lo mínimo que esperaríamos es gratitud. Y claro, tal vez en algún momento también esperamos que alguien nos corresponda a ese bien que hacemos, ¿verdad?
Mira, aquí encontré el versículo. Por favor, si podemos buscar el Salmo 109. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Este es uno de los salmos que se les llama salmos mesiánicos, porque más allá de ser una composición musical, contienen una profecía que habla, que describe la vida, el ministerio del Mesías, el Señor Jesucristo. Cuando usted lee completo el Salmo, usted se va a dar cuenta que aquí contiene algunas profecías que describen lo que hizo Judas con el Señor, por ejemplo, ¿verdad? Pero no me quiero detener, solo le explico esto para que tengamos el contexto. Mire lo que dice en el versículo 1. Ese es un salmo que escribió David. Y dice, oh Dios de mi alabanza, no calles. Como quien dice, por favor, haz algo, Señor, por favor, que no quede esto indiferente. Porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por el bien y odio por amor. Entonces tal vez usted está haciendo el bien y lejos de recibir gratitud, lejos de recibir otro bien a cambio o como correspondencia por el bien que usted hizo, le devuelven un mal. Y eso podría cansar a alguien. Es decir, yo ya no sigo haciendo esto. La gente ni siquiera agradece lo que uno hace por ellos. Miren cómo yo me dediqué a hacer esto, les hice el bien, los ayudé y lejos de agradecerme o responder de una manera correcta, lo que hicieron es que hablaron en contra de mí, con boca mentirosa. Me devuelven mal por el bien que yo les hice. Me devuelven odio por el amor que yo les brindé. Entonces una persona podría llegar a cansarse emocionalmente. Claro, a veces también hasta se puede ver reflejado en lo físico. Una persona se agota, se pierde el interés, pierde las fuerzas para seguir haciendo lo bueno que sabe hacer, porque tal vez no recibió de parte de los hombres lo que él esperaba recibir cuando hizo el bien. Aunque desde luego yo sé también que a veces nosotros hacemos el bien no necesariamente por lo que podamos recibir, pero repito, por lo menos lo que uno espera es gratitud de una persona a quien uno le hizo el bien. Pero mire lo que dice David acá. Yo les hice el bien y lo que hicieron fue devolverme el mal. ¿No le ha pasado a usted que a veces usted le hizo un bien a alguien y la persona lo que hizo fue hablar mal de usted? Mire, yo conocí a una persona que tenía diabetes. Lamentablemente tenía esa enfermedad, diabetes, ¿verdad? Usted sabe, el páncreas ya no funciona bien, ya no genera la insulina necesaria como para regular los niveles de azúcar en la sangre, y entonces pues eso es un problema, que entre paréntesis no existe del todo una explicación científica de por qué surge la diabetes, sino pareciera ser una reacción del alma. Bueno, pero esta persona padecía diabetes. Y entonces en una oportunidad hubo otra persona que no sabía del padecimiento de esta persona, y cuando fue su cumpleaños le regaló una caja de chocolates. Y esta persona lo que dijo fue, seguramente lo que quiere es matarme. Seguramente lo que quiere es deshacerse de mí. Y la otra persona no sabía. La otra persona le hizo un bien. Pero esta persona ni siquiera dio las gracias, sino lo que hizo fue hablar mal de la persona que le había hecho un bien.
Entonces, a veces eso nos puede pasar a nosotros. Bueno, que el Señor nos guarde que nosotros seamos los que devolvamos mal, ¿verdad? Pero lo que quiero hacerle ver es que a veces usted puede estar haciendo lo bueno, pero ni siquiera las gracias le dan y al contrario, resultan hablando mal de usted. Y eso puede cansar a alguien. Pero entonces la exhortación del apóstol Pablo es, no te canses. No te canses. Porque si no te cansas de hacer el bien, vas a cosechar. Tal vez no de la gente. Tal vez no de incluso los hermanos, porque aquí dice los de la familia de la fe. Tal vez ni siquiera de los hermanos. Pero tú debes saber que hay un Dios en los cielos, que Él mira lo que tú haces y a su debido tiempo Él te va a dar la recompensa. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Entonces, volvamos a la presentación, por favor, hermano. Ahí está. Este es, creo que los últimos versículos que le quiero mostrar. Porque entonces, déjeme nuevamente hacer un resumen. Primero, hay que aprender a hacer el bien. Cuando ya aprendimos, hay que hacerlo. Hay que ponerlo por obra, porque si no, cometemos pecado. Ya aprendimos y ya lo estamos haciendo, ahora no hay que cansarnos de hacerlo. Pero mire lo que dice acá. Le leo desde el versículo 5 para tener el contexto completo y entender lo que dice acá. Mas por causa de tu terquedad, está hablando el apóstol Pablo a aquellos, bueno, en el contexto, si usted me permite resumirlo, está hablando de algunas personas a quienes les dice él, tú que le enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Y empieza a describir algunas personas que prácticamente, él hace la diferencia entre judíos y griegos, dice él, ¿verdad? Como siendo judíos, aquellos a quienes les fue dada la ley de Dios, y los griegos los toma él como referencia, digamos, de todos los demás que no son judíos. Entonces le dice, tú que eres judío, tú que te jactas de que conoces la ley, de que conoces la verdad, ¿no te enseñas a ti mismo? Y entonces, por causa de tu terquedad, le dice a los judíos, y de tu corazón no arrepentido estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El cual, es decir, Dios, pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero oiga esto, a los que por la perseverancia en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad, es decir, vida eterna. Entonces, esto para mí es impresionante. Porque, vuelvo al punto. Primero hay que aprender a hacer el bien. Segundo, hay que ponerlo por obra. Tercero, no hay que cansarnos de hacerlo. Pero ahora hay que perseverar en hacer el bien. Ahora, pregunto, ¿qué entiende usted por perseverar? ¿Perdón? ¿Ser constante? ¿Alguien más? ¿No darse por vencido? ¿Esforzarse? Amén. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Yo le voy a mostrar acá lo que es la definición de perseverancia. Según este diccionario, yo le puse el nombre y la dirección del sitio web donde está. Número 1, para que usted pueda corroborar lo que le estoy diciendo. Y número 2, para que usted también pueda profundizar en el estudio de este término, si así lo desea. Démosle, por favor, un clic acá. Mire lo que dice. Primero dice que este término se deriva del término latino perseverantia. El concepto es perseverancia. ¿Qué significa? Constancia, como bien dijeron algunos de ustedes, o insistencia. Y a su vez se deriva del verbo perseverare, cuyos componentes léxicos son. Démosle 3 clics de una vez, por favor. Ok, entonces dice el prefijo per, que significa completamente, a través o de principio a fin,
el adjetivo severus, cuyo significado primitivo era firme o inflexible, y el sufijo are, que se usa para expresar una acción. Démosle el último clic, por favor. Entonces, mire lo que dice. En ese sentido, perseverar expresa la idea de mantenerse firme e inflexible en algo. En otras palabras, es como que el apóstol Pablo dijera, miren, si ustedes se mantienen firmes, no solo que no se cansaron, sino que además de que no se cansaron, ahora se mantienen firmes e inflexibles en hacer el bien, van a venir 3 cosas. ¿Podemos volver a la diapositiva anterior, por favor? Donde estaba lo de esto. Si ustedes perseveran en hacer el bien, si se mantienen firmes e inflexibles en hacer el bien, ustedes van a obtener, número 1, gloria. Número 2, honra. Y el número 3, inmortalidad. Y mire, hermano, desde luego creo yo que eso es algo que todos anhelamos, ¿verdad? Si usted lo ve desde el punto de vista secular, todo el mundo quisiera alcanzar la inmortalidad. Usted sabe que se cuenta incluso de aquellas historias de un personaje llamado Dorian Gray, que hizo un retrato, mandó a hacer un retrato de él, e hizo una especie de pacto, una especie de conjuro, de tal manera que quien envejecía era el retrato y él se mantenía siempre joven, ¿verdad? Usted sabe que a veces también le venden productos de belleza y es para mantenerse siempre joven. Hermano, querramos o no querramos, los años pasan y nos cobran la factura, ¿verdad? Pero hay una esperanza. Y es que en el Señor Jesucristo verdaderamente se puede alcanzar la inmortalidad. Pero ¿cómo se va a alcanzar esa inmortalidad? Manteniéndose firme e inflexible en hacer el bien. Entonces, resumo, Dios mío, el tiempo creo que hoy sí ya me excedí un poquitito, ahorita termino. Entonces le resumo. Número 1, hay que aprender a hacer el bien. Número 2, hay que ponerlo por obra. Porque el que sabe hacer el bien pero no lo hace, comete pecado. Número 3, no hay que cansarse de hacer el bien. Y número 4, hay que mantenerse firme e inflexible. Si logramos hacerlo, entonces vamos a obtener gloria, honra e inmortalidad. En otras palabras, la vida eterna. Entonces yo quisiera dejarlo hasta acá y sobre todo recordarle también que parte de lo que estábamos mencionando es que para poder deleitarnos en el Señor, primero hay que confiar en Él y hay que hacer el bien. Y entonces te deleitarás en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Bueno, entonces quisiera invitarle, por favor, si usted gusta ponerse de pie, si gusta permanecer sentado, sentada, siéntase en total libertad. Solo quiero orar por usted y bendecirle en esta noche. Y sobre todo, tal vez quisiera enfocar este último aspecto que leíamos de la inmortalidad. Yo creo que cuando Dios creó al hombre, definitivamente no lo hizo pensando en que muriera. Porque usted recuerda cuando puso al hombre en el huerto, le dijo, el día que comas de este árbol no vas a comer, puedes comer de todos los demás árboles del huerto,
pero de este no. El día que comas de este árbol, ciertamente morirás. Eso me deja ver a mí que si el hombre no hubiese comido de ese fruto, no hubiera muerto. Porque Dios no tenía entre sus planes que el hombre muriera. Y desde allí empezó esa batalla, y por eso es que creo yo, todos de alguna forma anhelamos la inmortalidad que se perdió desde el huerto del Edén. Pero ahora el Señor nos deja ver una clave de cómo podemos alcanzar esa inmortalidad. Y en resumen es hacer el bien. Entonces yo quisiera orar por usted y sobre todo quisiera orar, aunque no voy a pedir que alguien pase al frente, sino allí en su lugar, en la intimidad de su corazón. Quiero ministrar sobre todo a las personas que se han sentido cansadas de hacer el bien. Porque pusimos ejemplos como alguien que sabe que orar es bueno y no lo hace. Pero hay tantas cosas. Podría ser alguien que tal vez se cansó ya de congregarse. Y mira a otros que dejaron de congregarse, espiritualmente hablando, podríamos decir que están ociosos. Y eso produce cansancio. Es decir, pero ¿y por qué él o ella ya no se congrega, ya no busca a Dios? Y yo veo que todo le va bien. ¿Por qué yo, que me estoy congregando, que estoy esforzándome por hacer todo, y las cosas no me van como le van a la otra persona? No se canse. No se canse, porque a su tiempo va a cosechar. Tal vez ahorita no mira la cosecha, pero Dios no es injusto como para olvidar lo que usted ha hecho por amor a Él. A veces alguien se puede cansar de esperar una promesa, pero no se canse de hacer el bien. Entonces, permítame orar por usted, permítame bendecirle y ruego al Señor que Él haga una obra extraordinaria en cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes sabe cuál es la necesidad que tiene en su corazón. Yo tan solo voy a pedir al Señor que Él ministre a cada uno según su necesidad. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos concedes de estar reunidos, Señor, en tu casa. Gracias, Señor, por la palabra que tú has traído a nuestro corazón. Nosotros queremos recibirla y entenderla, pero sobre todo, Señor, queremos recibir la ministración que tú tienes preparada para nosotros. En el nombre de Jesús yo te doy gracias por este pueblo. Te doy gracias porque me hayas concedido una vez más estar con ellos, estar en este lugar. Y ahora, Señor, yo te ruego por cada uno de ellos. Yo no conozco sus luchas, sus pruebas, las necesidades que cada uno de ellos tenga, pero tú sí las conoces. Y yo te ruego, Señor, que esta palabra que hoy ha sido sembrada en nuestros corazones, a su tiempo produzca el fruto que tú esperas de nosotros. Yo te ruego que cada uno de ellos pueda ser como esa buena tierra que oye tu palabra y la entiende, y como consecuencia de entenderla, dan fruto para ti. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego que tú nos enseñes a hacer el bien, que podamos aprender no lo que nos enseña el mundo, que es hacer el bien, no lo que nuestro razonamiento deduce que es hacer el bien, sino lo que tu palabra y tu Espíritu Santo nos enseñen que es hacer el bien.
Yo te ruego que nos enseñes. Nosotros estamos dispuestos a aprender, pero también queremos ponerlo por obra. Y más aún, Señor, ayúdanos para no cansarnos de hacer el bien. Sin embargo, yo te ruego, Señor, por aquellos que tal vez se han sentido cansados, que tal vez al no recibir ni siquiera una expresión de gratitud de aquellas personas a quienes les hicieron el bien, eso ha debilitado su corazón, ha debilitado su alma, y ellos han pensado en ya no seguir haciendo lo bueno. Pero yo te ruego, Señor, que tu palabra y la unción de tu Espíritu Santo traigan nuevas fuerzas al que está fatigado. Traigan, Señor, así como dice la Escritura, que por medio de una lengua de discípulo, tú sostengas al que está fatigado. En el nombre de Jesús, yo te ruego por aquellos que tal vez están cansados al no ver cumplida la promesa, la respuesta que esperan de ti, Señor. Pero te ruego, Señor, que tú los sostengas, que tú los afirmes, para que no solamente ellos puedan cosechar, sino también te ruego que al perseverar en hacer el bien, al mantenerse firmes e inflexibles en hacer lo que es bueno, ellos puedan recibir gloria, honra e inmortalidad. En el nombre de Jesús, Señor, yo los bendigo, sabiendo que he sido enviado con autoridad para bendecirles, no solamente para exponer tu palabra y enseñarles, sino he sido enviado con autoridad para bendecirles, de tal manera que yo les bendigo y te ruego, Señor, que tú los sostengas. Yo te ruego, Señor, que tú los prosperes en todas las cosas, en la medida que prospere su alma. Pero sobre todo, Señor, yo te ruego que el día que tú vengas por tu iglesia, ellos sean hallados irreprensibles delante de ti. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén, amén y amén.